un modelo de Estado constitucional y además democrático de derecho, este tipo de modelo que se inscribe en un esquema teórico, en un esquema ideológico, metodológico y sobre todo con un sistema jurídico bien definido, ¿sí? Incluso aquí hablando de teoría e ideología, estamos hablando incluso actualmente, o sea, estamos inscribiendo esta protección de la Constitución en un tiempo actual, en un tiempo en donde ideológicamente hablamos también de un neoconstitucionalismo, no solamente de un constitucionalismo per se, sino también de un neoconstitucionalismo, ¿sí? Cuando estamos en este tipo de modelo, que es el modelo en donde los sistemas jurídicos occidentales vigentes pregonamos tener sistema o un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, se hace énfasis en dos puntos. Primero que nada, el reconocimiento expreso, ¿sí? El reconocimiento expreso con una función garantista, ahí le pongo, de los derechos humanos. Los derechos humanos se rigen por el principio de universalidad, de interdependencia, y los derechos humanos, hablando desde un punto de vista terminológico, terminológicamente es una acepción que se utiliza en sentido macro, en sentido internacionalista. Y los constitucionalistas dicen, cuando los derechos humanos se positivizan en una constitución, ¿sí? Cuando los derechos humanos, ahora me regreso otra vez aquí al tiempo en el que estamos, se constitucionalizan, y lo dice tanto Alexi desde una perspectiva no positivista, y lo dice Ferrajoli con una perspectiva just positivista, ambos coinciden, ambas posturas coinciden en esto. Cuando los derechos humanos se positivizan en una constitución, se reconocen expresamente en el texto de una constitución, hablando de constituciones rígidas y escritas, se convierten en derechos fundamentales, ¿sí? Esa sería una manera de distinguir entre derechos humanos y derechos fundamentales, que a lo mejor para alguien podría decir que no es una diferencia tan importante y que es de mero tinte terminológico. Sin embargo, pues es importante, me parece importante pasarles este dato y así empezar esta clase, de que derechos humanos es la acepción que se utiliza en lato sensu y derechos fundamentales es cuando los derechos humanos, ¿sí?, se encuentran positivizados en una Carta Magna, en una Constitución. Y entonces ese reconocimiento expreso se convierte en pilar del constitucionalismo moderno y actual en el que estamos inscritos los sistemas jurídicos occidentales que pregonamos tener un modelo de Estado constitucional y democrático. No toda constitución forzosamente es democrática. Un país que tiene una constitución, no por ello es un sistema democrático, no, pero sí es un sistema con potencia de ser un sistema democrático, ¿sí? ¿Y de qué depende el que sea democrático o no? Pues depende de la configuración, depende de la estructuración, del contenido sustancial, de la sustancia de esa constitución. Más que hablar de procedimientos, lo importante es hablar de contenidos. Y esos contenidos tienen que ver con valores democráticos. La división de poderes, ¿sí?, la igualdad jurídica, y todo esto lo dice Luigi Ferrajoli, el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos que al positivizarse, estos derechos subjetivos, porque los derechos humanos son derechos subjetivos que corresponden a todas las personas por el simple hecho de serlo, ¿sí?, pero que cuando se reconocen, cuando se inscriben estos derechos en un sistema jurídico, se positivizan, esos derechos subjetivos, ¿sí?, se positivizan en normas, y no en cualquier norma, sino que son normas constitucionales, por eso no cualquier norma, ¿sí?, se positivizan y establecen obligaciones a los poderes públicos, obligaciones positivas o negativas. Positivas que consisten en dar, proveer,
o negativas, estate quieto, poder público, autoridad, ¿sí? No vulneres el derecho humano, que positivizado es ahora un derecho, se identifica con esta acepción de derecho fundamental, ¿sí? Y los derechos humanos, y esto lo dice por ahí Luigi Ferrajoli, tienen una doble función garantista, ¿sí? Y esta doble función garantista se advierte en un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Y Luigi Ferrajoli, y ya lo vieron, lo han platicado varios ponentes a lo largo de todas las sesiones. Luigi Ferrajoli es un positivista, pero es un positivista actual, renovado, remasterizado. No es un positivista de la vieja guardia, ¿sí? Incluso en esa vieja guardia, pues ahí ponemos a Kelsen, ahí ponemos a Bobbio, ahí ponemos incluso a Hart, aún y cuando es un positivismo flexible. Pero Luigi Ferrajoli es un positivista crítico de ese palio positivismo que floreció sobre todo en el siglo XIX. ¿Y qué dice Luigi Ferrajoli ahora con todo esto que se expone por él y toda la gama de críticos nuevos positivistas que afloran después de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días? ¿Sí? Pues hacen énfasis en el contenido sustancial de una constitución, de la norma de normas, ¿sí? Entonces, un énfasis aquí, al hablar de protección de la Constitución, un primer énfasis es ese reconocimiento expreso y con función garantista de los derechos humanos. Y luego ya viene el segundo punto, en el cual hay que hacer énfasis: la protección de la Constitución. Y como les digo, estamos en un mundo globalizado, ¿sí? En un mundo que tuvo un parteaguas histórico en el siglo pasado, a mitad del siglo XX, este acontecimiento que nos cambió a todos, a todo el mundo, con la Segunda Guerra Mundial. Y después de este acontecimiento histórico empieza este énfasis en el constitucionalismo de la protección de los derechos humanos, ¿no? Es un nuevo constitucionalismo, por eso se deriva esta vertiente ideológica, metodológica y teórica llamada neoconstitucionalismo. Es un nuevo constitucionalismo y hay nuevas metodologías, hay nuevas maneras de entender al derecho, ya no esa manera paleo-positivista, dura, ¿sí? Sino que es una manera nueva de entender al derecho, nueva para los positivistas, y afloran otras vertientes ideológicas, teóricas y metodológicas que proponen maneras alternativas de cómo aplicar el derecho. Y aquí me meto con metodología, ¿sí? Ya únicamente no se considera la subsunción de normas como metodología prima para aplicar el derecho. Y al hablar de aplicar el derecho, pues me voy forzosamente con quienes formalmente tienen esta atribución, que son los jueces. Y los jueces actualmente, con este nuevo constitucionalismo, pues no únicamente subsumen, no únicamente hacen esas inferencias lógicas, sino que también surge una corriente alterna al positivismo, que es la corriente del principialismo, de estos neoconstitucionalistas principialistas que proponen una metodología argumentativa diversa a la subsunción. La ponderación de principios. Y entonces, positivismo, aún y renovado, remasterizado, como el de Luigi Ferrajoli, que es uno de los máximos exponentes, es el exponente fundamental del garantismo constitucional, ¿sí? Debate con otras vertientes no positivistas, como la de Alexi, como la de Dworkin, en paz descanse, ¿sí? Y como la de otra serie de constitucionalistas que se abocan a exponer estas nuevas alternativas, estas nuevas maneras de cómo aplicar el derecho, pero que ambos tienen, tanto positivistas como argumentativistas, ¿sí? Tienen, aún y su debate, aún y sus confrontaciones, tienen algo en común, que es hacer énfasis, eso sí lo comparten, el énfasis
que las constituciones actuales deben hacer y de reconocer los derechos fundamentales y que las constituciones deben protegerse, ¿sí? Que es necesario un control de constitucionalidad. Ya es independiente la metodología que se aplique, si se aplica subsunción, si se aplica un argumentativismo principalista. Bueno, eso ya depende del chip con el que uno se vaya ahí casando, por así decirlo. Pero lo que sí es importante y es un común denominador es esa protección de la Constitución. Y aquí se los pongo en la diapositiva. Dice aquí en la diapositiva, porque procurar y establecer jurídica y expresamente mecanismos para la protección de la Constitución es defender y proteger los derechos fundamentales. Y hablar de protección de la Constitución, y es lo que viene también ahí en la diapositiva, ¿sí? Es hablar también de protección de la convencionalidad, porque actualmente no únicamente tomamos como referencia, como parámetro de regularidad, vamos a hablar luego posteriormente de ese parámetro de regularidad constitucional, no únicamente hablamos de un parámetro de regularidad constitucional, sino también de un parámetro de regularidad, de coherencia con el orden jurídico internacional, con la convencionalidad, sobre todo hablando de la materia de derechos humanos.